En cuanto alguien escucha que un Dios exige sacrificio, surge una tensión silenciosa que nadie admite, pero que todos sienten. Si una fuerza suprema realmente posee todo el poder, ¿por qué necesitaría algo de nosotros? Es esta contradicción la que abre la puerta a la verdadera historia, no la que aparece en los rituales, sino la que siempre ha estado oculta en las emociones humanas. Es en este punto que la narrativa revela su propósito: exponer cómo la lógica del sacrificio ha moldeado nuestros miedos, nuestras creencias e incluso nuestra comprensión de la culpa y la redención. Pero hay un detalle que pocos notan, y es precisamente esto lo que cambia por completo la forma en que interpretamos lo que llamamos voluntad divina. Al observar las culturas antiguas, uno se da cuenta de que el sacrificio nunca se trató de amor, devoción ni gratitud. Se trataba de miedo, el miedo a lo desconocido, a las tormentas, al hambre, a la enfermedad. Las ofrendas no se hacían al cielo, se hacían para temer. Y detrás de esto yacía un mecanismo psicológico que, incluso hoy, opera discretamente en nuestro interior. Este es el punto que nadie suele cuestionar, pero que revela una verdad incómoda. Cuando creemos que intentamos complacer a los dioses, quizás solo intentamos apaciguarnos a nosotros mismos. Con el tiempo, el intercambio ritual adquirió un matiz de espiritualidad, como si el dolor conllevara una nobleza intrínseca, pero la estructura subyacente permaneció idéntica. Alguien necesita sufrir para que otro pueda sentir alivio. Esta fórmula se ha replicado en religiones, imperios, familias e incluso en la forma en que juzgamos nuestros propios fracasos. Y al observar con atención, nos damos cuenta de que lo que llamamos ley divina puede haber sido solo un reflejo amplificado de nuestras inseguridades. Este punto es crucial porque desmonta una idea profundamente arraigada, que el dolor purifica, no purifica. Solo da a las personas la sensación de haber restaurado un orden que nunca existió realmente. Pero este sentimiento es tan poderoso que ha atravesado generaciones, sobrevivido guerras y civilizaciones enteras, y continúa influyendo en nuestra comprensión de la justicia, la moral y el castigo. Y cuando lo percibimos, algo comienza a agitarse en nuestro interior, como si abriéramos una caja que siempre ha estado cerrada. La pregunta que surge entonces no es ¿por qué Dios necesitó el sacrificio?, sino ¿por qué lo necesitábamos nosotros? Y es en este punto que la narrativa de este video promete algo que pocos se atreven a ofrecer: comprender paso a paso cómo el concepto de sacrificio moldeó no solo las religiones, sino también la forma en que la humanidad interpreta la culpa, el perdón y el poder. Este es el propósito profundo de este contenido: revelar lo que siempre ha estado ante nosotros, pero que nunca nos hemos detenido a ver. Al analizar la lógica que sustenta la idea del sacrificio, nos damos cuenta de que no surgió de lo sagrado, sino de la necesidad humana de transformar el miedo en un método. En lugar de aceptar el caos, nuestros antepasados crearon una especie de economía moral donde cada tragedia podía pagarse con dolor. La humanidad transformó el universo en un gran tribunal, donde todo tiene un precio y nada se perdona simplemente. Esto se ha infiltrado tan profundamente en nuestra mentalidad que incluso hoy, sin darnos cuenta, seguimos creyendo que la felicidad solo se merece si se alcanza mediante el sufrimiento. Esta mentalidad evolucionó, adquiriendo símbolos más sofisticados, cambiando las ofrendas por rituales más abstractos, pero conservando el mecanismo central. Una vida solo parece equilibrada cuando alguien compensa un error con dolor. Por eso tanta gente se siente impura, simplemente por cometer un error, como si sus fracasos activaran una deuda invisible. Y dentro de esta dinámica, el sacrificio deja de ser algo religioso para volverse psicológico, cotidiano, íntimo. Determina cómo nos disculpamos, cómo perdonamos e incluso cómo nos castigamos en silencio. Con el paso de los siglos, las instituciones se dieron cuenta del poder de este sistema.
Gobiernos, líderes espirituales, jefes tribales. Todos descubrieron que controlar la culpa era más efectivo que controlar la fuerza. Si convences a alguien de que le debe algo a lo invisible, se vuelve obediente, disciplinado y dócil. Así es como la idea del sacrificio migró de las antiguas hogueras a las estructuras políticas y sociales. Lo que antes era un ritual se convirtió en una herramienta. Sin embargo, hay un detalle casi imperceptible que desmonta toda esta lógica. Si el sacrificio fuera realmente necesario, habría resuelto el problema de la culpa hace miles de años. Pero no lo hizo, y nunca lo hace. El alivio que brinda el sacrificio siempre es temporal, porque el problema no radica en lo que ofrecemos, sino en cómo aprendemos a lidiar con nuestros errores. Aquí es donde surge una idea que cambia nuestra perspectiva. El sacrificio no existió para apaciguar a los dioses. Existió para silenciar las inseguridades humanas. Y antes de continuar, quiero sugerirte algo a ti, el espectador. Comenta la frase: la culpa no requiere pago. Esto ayudará a difundir la idea central de este vídeo y creará espacio para que más personas reflexionen sobre lo que profundizaremos a continuación. Al observar cómo las diferentes civilizaciones abordaban el sacrificio, nos damos cuenta de que, a pesar de las diferencias culturales, todas compartían el mismo impulso: transformar el dolor en orden. Para los griegos, era una forma de negociar con fuerzas impredecibles. Para los pueblos mesoamericanos, un intento de mantener el movimiento del cosmos. Para las sociedades tribales, una forma de asegurar la cohesión. Cada cultura formuló su propia versión de un pacto invisible, pero todas revelan la misma raíz psicológica: el anhelo humano de sentir control sobre lo incontrolable. Y es impresionante ver cómo este patrón resurge, incluso en sociedades modernas que creen haber abandonado el ritualismo. Con el avance de las ideas filosóficas, diversas tradiciones intentaron suavizar el peso literal del sacrificio. La sangre fue sustituida por símbolos, la violencia por ceremonias. Sin embargo, esto no eliminó la estructura emocional subyacente. En lugar de ofrecer animales, la gente comenzó a ofrecer tiempo, obediencia, silencio y culpa. La transacción simplemente cambió de forma. Un observador externo podría pensar que esto representa un progreso, pero una mirada más atenta revela que la esencia permanece intacta. La creencia de que siempre debemos renunciar a algo valioso para alcanzar el alivio moral. Esta transformación invisible profundiza aún más el mecanismo, pues ya no requiere hogueras ni cuchillos. Basta con interiorizar la lógica. Y al interiorizarla, el sacrificio deja de ser un ritual y se convierte en un hábito. Quien se siente culpable empieza a castigarse. Quien desea redención se ahoga en la autoexigencia. Quien busca aprobación renuncia a su autonomía. Es en este punto que nos damos cuenta de que el sacrificio nunca dejó de existir. Solo se volvió lo suficientemente silencioso como para que nadie más se dé cuenta de que continúan practicándolo. Hay un aspecto fascinante aquí. Cuando las sociedades reemplazaron la violencia real por símbolos, creyeron humanizar la espiritualidad. Pero paradójicamente, fue en este movimiento donde nacieron las formas más sofisticadas de control emocional. Porque ahora, lo que antes requería un sacerdote residía en la propia conciencia. Ya no era necesario imponer un altar. Bastaba con enseñar desde temprana edad que la culpa exige un pago. Este detalle es tan sutil que pasó desapercibido durante siglos, mientras seguía moldeando comportamientos, leyes y sensibilidades. Y es precisamente esta sutileza la que abre un punto poco explorado por la mayoría. Cuando la idea del sacrificio se traslada al interior del individuo, comienza a influir en todo, desde cómo una persona se relaciona consigo misma hasta cómo sociedades enteras administran justicia, autoridad y compasión. Lo que emerge de esta transformación no es solo un nuevo tipo de fe, sino un nuevo tipo de identidad.
Y es aquí donde comenzamos a comprender que la historia del sacrificio no trata sobre dioses antiguos, sino sobre la propia estructura emocional de la humanidad. Desde el momento en que el sacrificio deja de ser físico y se vuelve simbólico, adquiere un poder peligroso, el de parecer racional. La lógica se disfraza de moralidad. La persona cree ser justa consigo misma al culparse o responsable al exigir que otros sufran para compensar lo hecho. Esto crea un paradigma donde el dolor no solo se acepta, sino que se espera. Las personas comienzan a ver el sufrimiento como una etapa obligatoria del crecimiento, como si fuera imposible evolucionar sin pagar un precio emocional. Esta visión tan común es uno de los legados más persistentes de la antigua economía espiritual. El problema es que al normalizar esta estructura, empezamos a confundir profundidad con castigo. Muchos creen que las victorias solo valen la pena cuando llegan tras el agotamiento, que el descanso solo se justifica tras un desgaste extremo, que el perdón solo es auténtico cuando va acompañado de lágrimas. Este condicionamiento se extiende por generaciones, como si estuviéramos atrapados en un guión ancestral del que no podemos liberarnos. Y cuanto más se repite, más natural parece. Por eso, tantas personas, incluso sin ningún contacto con la religión, se sienten obligadas a sufrir para justificar logros o paliar errores. A medida que esta mentalidad se extendía, las instituciones se dieron cuenta de que podían confiar en ella para reforzar los sistemas de obediencia. Es más fácil gobernar cuando la gente cree que las dificultades forman parte de un plan. Es más sencillo mantener estructuras rígidas cuando cada individuo ya se castiga internamente. Y bajo esta lógica, no hay necesidad de imponer la culpa. Ya está profundamente arraigada. Así, el sacrificio dejó de estar en manos de las autoridades y pasó a residir en la vida cotidiana, en el cuerpo emocional de cada persona que espera el castigo antes de experimentar la paz. Hay algo aquí que rara vez se discute. La idea del sacrificio no solo condiciona el comportamiento, sino que también altera la percepción de la justicia. Cuando creemos que el dolor purifica, comenzamos a juzgar el mundo basándonos en el sufrimiento ajeno. Si alguien comete un error, inmediatamente imaginamos cuál debería ser el castigo apropiado, no para reparar el daño, sino para satisfacer un sentido abstracto de equilibrio. Este tipo de razonamiento es una herencia directa de las antiguas ceremonias que conectaban la armonía con el dolor. E incluso hoy, muchos defienden los castigos severos, creyendo sinceramente que esto traerá orden. Antes de profundizar en esta estructura, porque hay un punto aún más impactante que revelaremos más adelante, vale la pena prestar atención a un detalle. La lógica del sacrificio ha moldeado no solo las religiones y las autoridades, sino también la forma en que evaluamos nuestras vidas. Esta comprensión nos permite comprender por qué muchas personas cargan con una sensación permanente de deuda, incluso cuando no han hecho nada malo. Es precisamente esta inquietud silenciosa la que nos lleva al siguiente punto, donde la idea del sacrificio revela su cara más profunda y oculta. A medida que la lógica del sacrificio se infiltraba en las estructuras sociales, comenzó a influir en nuestra comprensión de la valía. El discurso implícito es siempre el mismo. Nada verdaderamente valioso se puede lograr sin renuncia ni dolor. Esta creencia silenciosa lleva a las personas a aceptar viajes agotadores, relaciones desgastantes y estándares injustos, como si la resistencia fuera sinónimo de virtud. En un mundo moldeado por esta mentalidad, la idea del descanso se vuelve sospechosa y la alegría, casi un privilegio que hay que pagar. El resultado es una sociedad que normaliza el sufrimiento como parte de la vida. Este condicionamiento crea una curiosa paradoja. Incluso cuando rechazamos formalmente los viejos rituales, seguimos obedeciendo sus principios emocionales,
Culturalmente, aún sentimos la necesidad de demostrarle algo a alguien, incluso si ese alguien es solo una vaga expectativa heredada de siglos de creencias. Por eso tanta gente vive con la sensación de estar siempre en deuda. No pueden relajarse, no pueden aceptar elogios, no pueden celebrar las victorias. La sombra del sacrificio se cierne sobre cualquier momento de plenitud, como si la felicidad tuviera un precio oculto. Pero lo más intrigante es cómo esta lógica también influye en la forma en que las sociedades abordan los errores. En lugar de buscar una reparación real, se prefiere buscar el castigo. La pregunta no es ¿cómo evitamos que esto vuelva a suceder?, sino ¿quién debería sufrir por esto? Esta inversión persiste porque activa la misma sensación primitiva de alivio que sentían nuestros antepasados al ver humo salir de un altar. El dolor de alguien se convierte erróneamente en el símbolo de que el orden se ha restaurado. Y así seguimos reproduciendo mecanismos arcaicos bajo la apariencia de la justicia moderna. En situaciones cotidianas, esto se manifiesta de forma sutil. Las personas se castigan por pequeños errores. Los padres exigen obediencia para compensar sus propias inseguridades. Las relaciones se convierten en deudas emocionales. Incluso las decisiones profesionales siguen esta narrativa. Cuanto más sufre una persona por lo que hace, más digno se le considera. Esta mentalidad, tan antigua como los primeros rituales, crea un ciclo de autocastigo que se perpetúa silenciosamente, casi automáticamente. Lo que rara vez comprendemos es que la lógica del sacrificio ha dejado de depender de las creencias religiosas para seguir existiendo. Se ha convertido en una estructura emocional autónoma, capaz de sobrevivir en cualquier entorno, desde la escuela hasta el ámbito empresarial, desde la familia hasta los sistemas gubernamentales. Y solo cuando comprendemos esta autonomía podemos ver cuánto seguimos atrapados en un modelo que ya no cumple su propósito. Es entonces cuando empezamos a cuestionar qué significa realmente evolucionar moralmente. Al deconstruir este legado emocional, surge un punto que a menudo se ignora. Con el tiempo, el sacrificio ha dejado de ser un simple mecanismo de alivio para convertirse en una herramienta de identidad. Las personas han llegado a definirse a sí mismas en función del dolor que soportan. La fuerza se mide por la capacidad de sufrir en silencio y la moral por la disposición a rendirse. Es como si intentáramos constantemente demostrar nuestra valía a través del agotamiento. Esta mentalidad crea individuos y sociedades exhaustos que confunden resiliencia con virtud. Esta forma de pensar también ha moldeado la expectativa de que el desarrollo personal necesariamente requiere sacrificio. Pocos se dan cuenta de que esto es un legado directo de sistemas que enseñaban que nada se puede ganar sin renunciar a algo. Por lo tanto, incluso las prácticas modernas de autocuidado o transformación terminan siendo tratadas como pruebas de disciplina, no como caminos hacia el equilibrio. La persona se siente culpable de nuevo si descansa, o incompetente si no lucha con la suficiente intensidad. De manera sutil, seguimos obedeciendo a una estructura emocional ancestral sin darnos cuenta de que ya no tiene sentido. Lo más curioso es que esta creencia persiste incluso entre quienes no creen en ningún poder superior. Esto demuestra que no es una doctrina sino un hábito psicológico. Es una máquina emocional que funciona sola, impulsada por siglos de repetición. Y cuando esta estructura se convierte en parte de la cultura, empieza a influir en las leyes, las relaciones laborales, las expectativas sociales e incluso en cómo interpretamos el éxito. El sacrificio se convierte en el precio invisible que esperamos que todos paguen para ser considerados legítimos. Y es precisamente en este punto que surge una revelación incómoda pero fundamental para comprender el siguiente paso de esta historia.
Cuanto más evolucionamos tecnológica e intelectualmente, más evidente se hace que el sacrificio nunca resolvió la culpa humana. Solo la relegó bajo capas de simbolismo. Nada fue verdaderamente purificado, solo reorganizado. Y cuando algo se reorganiza pero no se comprende, reaparece bajo otra forma. Este detalle, oculto durante siglos, lo cambia todo en la comprensión de la moral moderna. Hay una pregunta que se cierne silenciosamente sobre todo esto y que comenzaremos a descifrar en las siguientes secciones. Si el sacrificio nunca ha sanado la culpa, nunca ha garantizado la justicia ni ha traído una paz duradera, ¿por qué seguimos creyendo que es necesario? La respuesta, sorprendente e inquietante, expone no solo la falla de la vieja lógica, sino también la verdadera razón por la que sigue vigente, incluso cuando creemos haberla abandonado. Al comprender que la lógica del sacrificio nunca ha resuelto la culpa, empezamos a ver cómo se ha transformado en algo aún más complejo, un sistema emocional que define no solo nuestros comportamientos, sino también cómo percibimos nuestra propia humanidad. Cuando creemos que el dolor purifica, empezamos a ver nuestros defectos como manchas que solo desaparecen con el sufrimiento. Esta es una de las razones por las que tantas personas cargan con el arrepentimiento a lo largo de su vida, incluso cuando ya no hay consecuencias reales por el error. La lógica del sacrificio no enseña la reparación, enseña el autocastigo. Esta mentalidad influye directamente en nuestra percepción de la justicia. Buscamos no solo restablecer el equilibrio, sino satisfacer la necesidad interna de ver el dolor como compensación. Por lo tanto, sistemas enteros de castigo se basan no en la reparación, sino en la expectativa de que alguien debe sufrir para que la sociedad se sienta en paz. Esto crea una falsa sensación de justicia, porque el sufrimiento del culpable no repara la experiencia de la víctima, solo calma la angustia colectiva de ver el equilibrio simbólicamente restaurado. Lo más preocupante es cómo esta visión trasciende las fronteras. No se limita a leyes o instituciones, se infiltra en nuestras relaciones personales. Las personas exigen sacrificio emocional como prueba de amor, exigen culpa como forma de perdón, exigen desgaste como muestra de compromiso e incluso sin darse cuenta repiten el mismo patrón, que nada bueno puede ofrecerse sin un coste proporcional. Esta ecuación moral crea vínculos y relaciones frágiles donde la reciprocidad se sustituye por la exigencia. Internamente, el escenario es aún más complejo. Al internalizar esta lógica, empezamos a medir nuestro valor por la cantidad de sufrimiento soportado. Una persona cree que solo merece respeto si lleva cicatrices, que solo merece descanso si está agotada, que solo merece ser amada si demuestra repetidamente que se ha sacrificado. Esto no es moralidad. Es condicionamiento emocional, y cuanto más se repite este condicionamiento, más difícil se vuelve imaginar un mundo donde la bondad y el perdón no requieran pago. Pero hay un punto específico que pocos comprenden, un punto que empieza a revelar la verdadera esencia de esta historia. La lógica sacrificial, tan antigua como la humanidad, solo sigue viva porque satisface una necesidad emocional mucho más profunda de lo que imaginamos. Y es precisamente esta necesidad oculta la que explica por qué seguimos repitiendo patrones sin sentido racional. Para comprender esto, necesitamos analizar qué se esconde tras la culpa y el miedo, la búsqueda humana de sentido. Cuando una sociedad decide que el sacrificio es la manera de restaurar el orden, crea una ilusoria sensación de propósito. El dolor se vuelve no solo necesario, sino también significativo. Esto explica por qué tantas personas, incluso sin darse cuenta, idealizan el sufrimiento como si fuera indispensable para el crecimiento. Es más fácil creer que el dolor enseña que aceptar que a veces no enseña nada. Esta tendencia crea una relación emocional con la dificultad, donde superarla se valora menos por lo que transforma
y más por lo que cuesta. Esta forma de pensar se refleja en cómo interpretamos las historias de héroes, líderes y figuras admiradas. La narrativa dominante siempre exalta a quienes más sufrieron y más se sacrificaron. No importa si hubiera caminos más humanos, lo que importa es el peso del sacrificio. Esto moldea imaginarios enteros, influyendo en todo, desde cómo los niños aprenden a afrontar el fracaso hasta cómo los adultos lidian con la frustración. El sacrificio se convierte en un modelo emocional, no solo en un ritual ancestral. Es interesante observar cómo esta lógica ha migrado a ámbitos completamente seculares. Las empresas valoran a los empleados que sacrifican salud y tiempo. Los movimientos sociales exigen sacrificios personales como prueba de lealtad. Los entornos académicos celebran jornadas laborales agotadoras, como si fueran medallas. La lógica del sacrificio se ha naturalizado tanto que casi nadie se pregunta si realmente tiene sentido o si simplemente perpetúa una estructura emocional heredada. Esto demuestra que el sacrificio ha dejado de ser un ritual para convertirse en cultura. Sin embargo, hay algo aún más profundo en esta transición, algo que rara vez se dice abiertamente. Cuando el sacrificio se convierte en cultura, deja de verse como violencia y comienza a verse como una virtud. Ahí reside el peligro. El dolor no es una virtud, la renuncia no es en sí misma moralidad. Pero cuando todo esto se acompaña de la sensación de que esto es lo correcto, la gente deja de buscar alternativas menos destructivas. Y es en este punto que surge una revelación poderosa, aunque incómoda. Tal vez el apego al sufrimiento no sea solo tradición. Tal vez sea una forma de evitar enfrentar verdades que no queremos admitir. Antes de profundizar en esa revelación, conviene tener presente una pregunta que guía el resto de la narrativa. Si el sacrificio se ha arraigado tanto en la cultura que moldea incluso nuestras decisiones personales, ¿qué sucede cuando empezamos a cuestionar esta lógica? La respuesta no es sencilla y precisamente por eso cambia por completo nuestra comprensión de la moral, la culpa y la libertad. Cuando cuestionamos la lógica del sacrificio, ocurre algo interesante. Nos damos cuenta de que esta estructura emocional siempre ha servido como una especie de escudo psicológico. Cuando creemos que el dolor tiene un propósito, evitamos afrontar la posibilidad de que muchas de las tragedias de la vida sean simplemente injustas e inexplicables. El sacrificio da narrativa al caos, creando una trama donde, de alguna manera, el sufrimiento era necesario. Y esto alivia la ansiedad humana ante lo impredecible. La idea del pago, aunque dolorosa, es más llevadera que admitir que el universo no responde a nuestro dolor. Esta necesidad de dar sentido al sufrimiento nos ha acompañado desde los primeros grupos humanos. A la mente humana le cuesta aceptar que algo tan impactante como el dolor pueda ser meramente accidental. Por lo tanto, creamos historias para justificar las pérdidas. Creamos narrativas que transforman el golpe en una lección, la frustración en destino y la tragedia en providencia. Pero por mucho consuelo que brinden estas explicaciones, también nos aprisionan, porque alimentan un ciclo en el que, para que la vida tenga sentido, el dolor debe interpretarse como una moneda válida. Este mecanismo se hace aún más evidente al observar cómo lidiamos con los fracasos personales. Cuando cometemos errores, automáticamente buscamos maneras de compensarlos. A veces con culpa, a veces con autocastigo, a veces renunciando a algo que disfrutamos. Es como si intentáramos demostrar al mundo o a nosotros mismos que hemos aprendido a través del dolor. Pero el aprendizaje no tiene por qué surgir necesariamente del sufrimiento. El problema es que el hábito emocional de sacrificar algo se ha vuelto tan fuerte que en muchos casos confundimos responsabilidad con castigo, y esta confusión se extiende a nuestras relaciones. Muchas personas creen que solo valen cuando se esfuerzan al máximo, se sacrifican o cargan con cargas innecesarias.
Esta lógica sacrificial hace que la vida emocional sea desigual, porque enseña que el amor, el respeto y la confianza se ganan con renuncias. Esto no fortalece los vínculos, al contrario, crea relaciones en las que cada gesto positivo parece una deuda pendiente. Pero hay un aspecto aún más profundo, y aquí es donde la narrativa da un paso decisivo. La lógica del sacrificio no solo influye en cómo interpretamos el dolor, sino también en cómo medimos la libertad. Porque cuando creemos que todo tiene un coste emocional, nunca nos sentimos verdaderamente libres. Siempre existe la sensación de que, al experimentar algo bueno, estaremos en deuda con algo después. Este detalle, tan arraigado que parece natural, empieza a desmoronarse cuando comprendemos su verdadero origen. Y cuando llega esa comprensión, lo cambia todo. Al comprender que la lógica sacrificial moldea incluso nuestra noción de libertad, empezamos a identificar un patrón aún más profundo: la creencia de que nada en la vida puede ser genuinamente libre. Por eso, a tantas personas les cuesta aceptar el perdón sin sufrimiento, la ayuda sin reciprocidad, los elogios sin incomodidad. Es como si siempre estuviéramos esperando la factura. Este condicionamiento crea una sensación de vigilancia constante, como si la vida fuera un contrato silencioso a punto de cobrarse. Y este sentimiento, por muy común que sea, es completamente artificial. El universo emocional moldeado por el sacrificio también influye en cómo reaccionamos al bienestar. Cuando alguien finalmente alcanza un período de calma, comienza a sentirse culpable por no sufrir como antes. La mente, acostumbrada al patrón ancestral, interpreta el descanso como señal de que algo anda mal o de que aún no se ha pagado el precio. Esta inquietud impide la verdadera paz, porque transforma cualquier estado de equilibrio en una espera ansiosa del siguiente golpe. Es un mecanismo emocional heredado, no natural. Este legado, sin embargo, comienza a debilitarse cuando comprendemos que el sacrificio nunca ha sido garantía de nada. No evitó tragedias, no eliminó injusticias, no nos enseñó de nuestros propios fracasos. Lo máximo que hizo fue crear la ilusión de que el dolor tenía un propósito. Pero una sociedad madura no necesita transformar el sufrimiento en un símbolo para generar moralidad. La responsabilidad no requiere castigo, la conciencia no requiere dolor, el crecimiento no requiere una renuncia extrema. Y cuando esta comprensión se arraiga, ocurre algo radicalmente nuevo. El peso emocional que hemos cargado durante generaciones comienza a perder su significado. El punto más revelador surge cuando nos damos cuenta de que el mundo moderno ya ofrece herramientas para reemplazar el sacrificio por la comprensión. Las humanidades, la psicología y las filosofías contemporáneas apuntan en la misma dirección. El dolor no es un requisito para la evolución. Lo que realmente promueve el cambio es la conciencia, el diálogo, la empatía y la valentía de afrontar la verdad sin filtros obsoletos. Esta transición representa no solo progreso intelectual, sino también liberación emocional. Y cuando comprendemos esto, finalmente empezamos a imaginar un mundo donde el sufrimiento no sea moneda corriente, sino algo que buscamos aliviar. Y antes de pasar a las siguientes secciones, donde se explorará esta idea en su profundidad más profunda, quiero preguntar algo para reforzar este mensaje y ayudar a que este contenido llegue a quienes necesitan reflexionar sobre él. Si este tema resuena contigo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Estos gestos ayudan a difundir esta reflexión y a mantener vivo este tipo de contenidos para quienes necesitan escucharlos. Cuando abandonamos la ilusión de que el sufrimiento es una moneda capaz de comprar perdón o equilibrio, empezamos a ver la vida con otros ojos. Sin el filtro del sacrificio, el peso emocional de cada decisión disminuye y la noción de responsabilidad adquiere una nueva dimensión. Deja de ser pagar por los errores y se convierte en comprender las consecuencias.
Esto no debilita el carácter, al contrario, aclara la conciencia. Porque sin el ritual del autocastigo, la persona puede finalmente reconocer sus errores sin necesidad de interponer el dolor entre ella y el aprendizaje. Esta nueva comprensión abre el camino para transformar no solo nuestra percepción de nosotros mismos, sino también la de los demás. Al comprender que nadie debe cargar con el sufrimiento como prueba de arrepentimiento, comenzamos a sustituir el juicio por el diálogo. Esto no significa ignorar el daño, sino buscar una reparación real, una que no exija humillación, sino cambio. Cuando la lógica del castigo pierde fuerza, la empatía empieza a ocupar su lugar natural, y es en este movimiento que las sociedades se vuelven más justas, no más permisivas. Esta transición también altera profundamente nuestra percepción de la autoridad. Los antiguos estilos de liderazgo se sustentaban en la promesa de que solo ellos sabían cómo apaciguar el ajuste de cuentas invisible del universo. Pero cuando comprendemos que este ajuste de cuentas nunca existió, la autoridad pasa a depender de la competencia, no del miedo. Esto redefine las relaciones laborales, las instituciones y las estructuras sociales. El respeto deja de adquirirse controlando la culpa y comienza a ganarse mediante la capacidad de guiar, apoyar e ilustrar. Es un tipo de liderazgo que no requiere sacrificio, solo verdad. A nivel personal, este cambio se vuelve aún más transformador. Sin la idea de que el dolor hace a alguien más valioso, aprendemos a aceptar ayuda sin vergüenza, a descansar sin culpa y a celebrar las victorias sin ansiedad. La vida deja de ser una negociación constante y se convierte en una construcción continua. Los pequeños errores dejan de ser tragedias y se convierten en verdaderas oportunidades de adaptación. La persona descubre que puede evolucionar sin necesidad de demostrar su valía a través de las dificultades. Y este descubrimiento en sí mismo rompe siglos de condicionamiento emocional. Pero quizás el aspecto más sorprendente de esta liberación es darse cuenta de que nada de esto elimina la profundidad de la experiencia humana. Al contrario, cuando el dolor deja de ser exaltado, la sensibilidad se expande. La capacidad de sentir, reflexionar y crecer se enriquece, no se vuelve superficial. Liberarse de la lógica sacrificial no empobrece el alma, la fortalece, y es precisamente aquí donde empezamos a ver qué puede existir más allá de este viejo patrón, una moralidad mucho más madura que cualquier ritual. Al alcanzar esta comprensión más amplia, nos encontramos con una pregunta que muchos evitan. Si la humanidad ha aprendido a vivir durante milenios creyendo que el dolor era necesario, ¿qué sucede cuando finalmente dejamos atrás ese paradigma? Es entonces cuando las viejas certezas comienzan a desmoronarse y se revelan nuevas posibilidades. Sin la necesidad de equilibrar una balanza imaginaria, la vida moral deja de ser reactiva y se vuelve creativa. La gente deja de pensar en cómo compensar y comienza a pensar en cómo construir. Este cambio altera no solo los comportamientos, sino también los significados. Y es precisamente en este momento que emerge una verdad sorprendente. Cuando eliminamos el sacrificio de la ecuación, nos damos cuenta de cuánto ha limitado siempre la imaginación moral de la humanidad. Mucho de lo que considerábamos inevitable, desigualdades, castigos severos, relaciones tóxicas, entornos opresivos, persiste porque creemos que el dolor forma parte del proceso. Pero cuando esta creencia se desvanece, vemos claramente que gran parte del sufrimiento era mera herencia emocional, no necesidades humanas. La liberación no proviene de negar el dolor, sino de dejar de venerarlo. Esta nueva perspectiva también expone una contradicción silenciosa. Si bien creíamos que el sacrificio profundizaba la moralidad, en realidad la reducía. Porque cuando todo gira en torno al pago de una deuda invisible, dejamos de ver alternativas más empáticas, inteligentes y transformadoras. Cuando esta lógica se desmorona,
el campo de visión se amplía. Es como si, por primera vez, observáramos la vida moral sin la sombra de los antiguos altares. Y lo que aparece en este nuevo horizonte es sorprendentemente más simple de lo que imaginábamos. Pero aún queda una revelación final, una que pocos se atreven a afrontar, pero que cambia por completo la narrativa que hemos mantenido desde el principio. Durante siglos creímos que el sacrificio era prueba de devoción, fuerza y carácter, pero en realidad era prueba de miedo, miedo al caos, miedo al juicio, miedo a la incertidumbre. Y cuando reconocemos esto, la pregunta que queda no es ¿qué debemos ofrecer?, sino ¿por qué seguimos teniendo miedo de vivir sin pagar por ello? Esta es la llave que abre la puerta a una nueva forma de existir. Y al llegar aquí, una última reflexión se hace inevitable, no como una conclusión, sino como una invitación. Si el sacrificio nunca fue un requisito divino, sino una necesidad humana, quizás estemos ante la mayor oportunidad de todas, la oportunidad de crear una moralidad independiente del dolor, una vida independiente de la compensación y una ética que surja de la comprensión genuina, no del miedo ancestral. La verdadera curiosidad comienza ahora. ¿En qué puede convertirse la humanidad cuando finalmente abandone la idea de que necesita sufrir para ser digna?